Hola, hola, me da muchísimo gusto que estés viendo este video porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y no solamente interesante, sino que es fundamental para las finanzas personales de todas las personas. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que es indispensable para todos. Le vamos a dar la introducción al tema de las inversiones, así que espero que disfrutes muchísimo este video tanto como yo. Antes de empezar te quiero invitar a que si aún no me sigues en mi cuenta de Instagram, que es de.finanzas, te invito a que me vayas a seguir, ya que allá también subo muchísimo contenido sobre finanzas y no solamente contenido, sino que también hacemos diferentes dinámicas para que entre todos juntos aprendamos más sobre estos temas que tanto nos interesan. Ahora sí, vamos a empezar por lo más fácil, que es el principio. ¿Qué son las inversiones? Es que tú pongas tu tiempo o tu dinero a invertirlo porque esperas un beneficio futuro. Por ejemplo, si el día de hoy yo tengo cierta cantidad de dinero y quiero que ese dinero me genere más dinero, pues ¿qué puedo hacer yo? Invertirlo. ¿Pero por qué lo invierto? Porque espero que a futuro me pueda dar un beneficio. Ok, entonces, ¿y qué no es una inversión? Una inversión no es un juego de azar, no es una apuesta, no es una máquina que va a reproducir dinero por sí sola como si el dinero naciera de los árboles, pero tampoco las inversiones son como los malos de los cuentos donde solamente van a ir a quitarle el dinero a las personas. Invertir quiere decir que tú vas a hacer una estrategia con tu dinero esperando en un futuro poder tener rendimientos. Y estos rendimientos en muchísimas ocasiones van a depender del riesgo que tú estés dispuesto a correr. Ahora sí, vamos a conocer un poquito más a profundidad qué son las inversiones. Y para esto hay algunas definiciones que nosotros debemos de entender como mínimo para poder empezar a invertir con el pie derecho, por así decirlo. ¿Qué es el riesgo? La verdad es que esto es algo que quiero que nos quede muy en claro desde el principio, por eso es la primera definición que voy a tocar. Quiero que nos quede así grabadísimo que en todas y cada una de las inversiones que nosotros hagamos vamos a tener un riesgo. Pero espérame, no te me ilusiones, no quites el video, no pasa nada. A como vaya pasando el video vamos a ir entendiendo un poquito más esto que te estoy diciendo. Pero entonces, ¿qué es el riesgo? La verdad es que el riesgo nosotros lo vivimos día a día. Desde que te puedan clonar tu tarjeta o te puedan asaltar o que pasen diferentes cosas. Pero entonces, ¿qué es el riesgo dentro de las inversiones? ¿O qué riesgos puedo correr yo si invierto? Pues lo que puede pasar es que pierdas un porcentaje de tu dinero o que las ganancias que tú esperas, no se obtengan tal cual las esperabas. Entonces, ¿qué es? Es que sencillamente las cosas no pasen como tú querías o esperabas que fueran a pasar. Y aunque en todas las inversiones existe el riesgo, la realidad es que no todos los instrumentos de inversión tienen el mismo grado de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay inversiones que tienen muchísimo riesgo, pero hay otras inversiones que su riesgo es muy bajo. Entonces, si a ti eres una persona que le encanta el riesgo, créeme que hay inversiones perfectas para ti. Pero si tú eres una persona que no te gusta para nada el riesgo, créeme que también existen las inversiones perfectas para ti. Por lo tanto, existen inversiones para todos, como ya te lo dije, o sea, para aquellas personas que les encanta el riesgo y para aquellas personas que les guste más o menos o aquellas personas que realmente no les guste para nada el riesgo. Y esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más conforme vayamos viendo las siguientes definiciones. ¿Qué es el rendimiento? Es la ganancia que tú vas a obtener por haber invertido tu dinero. La verdad es que esto tiene muchísimo que ver con la definición que estábamos viendo anteriormente. Te voy a decir por qué. Te voy a dar como una regla que la verdad hace el favor de grabártela muy bien. A mayor rendimiento, mayor va a ser el riesgo. A menor rendimiento, menor va a ser el riesgo. Y la verdad que esta regla tiene muchísima lógica. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres invertir tu dinero y te salen estas dos oportunidades, ¿cuál elegirías tú? Te ofrecen que inviertas tu dinero en la empresa número 1. La empresa número 1 te ofrece el 8% de rendimiento,
pero también te das cuenta que esa es una empresa con la cual tú pudieras correr muchísimo riesgo. Y después te llega otra propuesta de la empresa número 2. Esta empresa te ofrece un rendimiento del 10% y tú te das cuenta que esta empresa es una empresa muy sólida, por lo tanto en ese preciso momento es una empresa de un riesgo muy bajo. Y ahora te pregunto, ¿dónde invertirías tú? Pues la verdad es que la empresa número 2, ¿por qué? Porque te ofrecen mayores rendimientos y el riesgo es menor. Es que nada más haz esta pregunta. ¿Qué persona invertiría su dinero por rendimientos muy bajos y un riesgo muy grande? Pues la verdad es que yo creo que nadie, o solamente aquellas personas que todavía no son conscientes al 100% de lo que están haciendo, o que no son conscientes de que invirtiendo en otra parte pudieran ganar muchísimo más dinero. Por eso es tan pero tan importante que tengamos grabada como esta regla, que a mayor riesgo, mayor será el rendimiento, y que a menor riesgo, menor será el rendimiento. ¿Por qué? Porque hay veces que puede que no se cumpla esta regla, como en el ejemplo que estábamos poniendo. Y de esta manera, si nosotros tenemos como bien grabada esta regla, vamos a poder identificar si estamos haciendo una mala inversión. ¿A qué me refiero con una mala inversión? A que estamos ganando menos rendimientos a un mayor riesgo, cuando pudiéramos tener la oportunidad de estar ganando mayores rendimientos a un riesgo menor. ¿Qué son las inversiones de renta fija? Son las inversiones en las cuales a ti ya te garantizan un rendimiento. Por lo tanto, estas inversiones suelen ser como más seguras. Por ejemplo, si tú eres una persona que a ti no te gusta muchísimo el riesgo, podrías optar por las inversiones de renta fija. ¿Por qué? Porque hay que recordar las definiciones que estábamos viendo ahorita. Si a mayor rendimiento, mayor será el riesgo. A menor rendimiento, menor será el riesgo. Entonces, dentro de las inversiones de renta fija, el riesgo que se corre es muchísimo menor, porque ya te están garantizando un rendimiento. Por lo tanto, el rendimiento que te van a ofrecer va a ser bajo, porque a menor riesgo, menor rendimiento. ¿Qué son las inversiones de renta variable? Pues serían todo lo opuesto a las inversiones de la renta fija. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces una inversión dentro de renta variable, quiere decir que tú no sabes cuánto es lo que vas a ganar. Por lo tanto, tú pudieras esperar grandes rendimientos o rendimientos muy pequeños o incluso no llegar a ganar ningún tipo de rendimiento. Por lo tanto, si volvemos un poquito como a la regla que en este video nos vamos a aprender a la perfección, estas inversiones son más riesgosas porque a mayor riesgo, mayor es el rendimiento. Entonces, en las rentas variables nosotros tenemos la posibilidad de tener mayores rendimientos, pero el riesgo es mayor. ¿Y cuál es el riesgo? Que a lo mejor no tenga ese gran rendimiento o que tenga un rendimiento muy pequeño o que incluso no llegue a tener ningún tipo de rendimiento. En el mundo de las inversiones hay una frase que es muy común, pero que a la vez es muy sabia. La frase dice: no pongas todos los huevos de oro en una sola canasta. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras inversiones tienen que estar diversificadas. Vamos a poner un ejemplo para que esto pueda quedar más claro. Vamos a decir que el día de hoy yo tengo $500 y hay una empresa a la cual a mí me encanta. Si yo agarro mis $500 y así completitos voy y los invierto a esa empresa, estoy agarrando un grado de riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver que todo cambia así rapidísimo, que a lo mejor una empresa ahorita está acá, pero al rato va a estar acá y luego vuelve a estar más allá. Por lo tanto, que yo tenga mi dinero completo en una sola empresa es muchísimo riesgo. ¿Por qué? Porque si a la empresa le va mal, a tu dinero le va a ir mal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería si esos $500 yo los invierto pero en diferentes empresas? Si invierto un cierto porcentaje en esa empresa que me gusta muchísimo, pero el resto del dinero también lo invierto en otras empresas o en otros sectores. ¿Qué pasaría aquí? Que si a esa empresa que tanto me gusta le va mal, pues no le va a ir mal a todo mi dinero, sino solamente a un porcentaje al que tengo invertido ahí. Y a lo mejor el resto de mi dinero pues le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque pues todo puede pasar. Ya esto es a lo que se le llama diversificación, que no pongas como que todo tu dinero en una sola empresa, o sea, que no pongas todos los huevos de oro en una sola canasta.
Existen diferentes opciones en las cuales nosotros podemos invertir, pero para que este video no se haga como muy pesado y pues cumplir con el título, que es solamente dar una introducción, vamos a hablar de dos opciones diferentes. Mercado de deuda. Aquí es cuando se emite deuda, o sea, en otras palabras, es cuando piden prestado. ¿Y quiénes pueden emitir esta deuda? Puede ser el gobierno, empresas o los bancos. ¿Y por qué ellos harían esto? Porque les sale muchísimo más barato pedirle prestado su dinero al público inversionista que a lo mejor a un banco. ¿Y de qué forma hacen esto? Bueno, pues tanto el gobierno, las empresas o los bancos emiten estos bonos, o sea, le piden prestado al público inversionista. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, pues a nosotros ellos nos prometen un rendimiento, o sea, con ellos ya sabemos cuánto es lo que vamos a ganar y cuándo nos los van a dar, o sea, cuándo nos van a regresar nuestro dinero, el que pusimos para invertir, más ese rendimiento que nos prometieron a nosotros. ¿Y cómo es que nosotros podemos invertir en el mercado de deuda? Una de las formas de cómo es que nosotros lo podemos hacer es por medio de CETES directos. ¿Y qué es esto? Es que nosotros le prestemos nuestro dinero al gobierno. El gobierno a nosotros nos promete devolvernos nuestro dinero más un cierto rendimiento. Nosotros sabemos el rendimiento y también sabemos la fecha de cuándo nos van a devolver esta cantidad de dinero. Por lo tanto, si volvemos un poquito a las definiciones que estábamos viendo anteriormente, el mercado de deuda sería de renta fija. Por lo tanto, los rendimientos que nos van a ofrecer aquí pueden ser más bajos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuándo nos van a regresar nuestro dinero y cuánto nos van a regresar. Porque recuerda que a menor rendimiento, menor es el riesgo. Entonces, cuando nosotros invertimos en mercado de deuda, estamos invirtiendo con un grado de riesgo menor. Mercado de capitales es cuando nosotros compramos acciones de empresas, por lo tanto nos volvemos socios de esas empresas. ¿Y de qué forma nosotros ganamos si invertimos en el mercado de capitales? Pues hay dos formas en las cuales nosotros aquí podemos ganar. Por medio de dividendos. ¿Y qué es esto? Es que la empresa reparta parte de sus ganancias a sus inversionistas. Ganancia de capital. Esto es por medio de la compra y venta. Por ejemplo, es cuando tú compras una acción a un precio, pero con el tiempo la puedes vender a un precio mayor. Y pues es ahí cuando tú tienes una ganancia. Por lo tanto, en el mercado de capitales, a ti te va bien cuando a la empresa en la que invertiste le va bien y te va mal cuando a la empresa en la que invertiste le va mal. Por lo tanto, cuando tú inviertes en el mercado de capitales, no hay como esa obligación de devolverte tu dinero por el cual tú invertiste y tampoco está como la obligación de asegurarte un rendimiento. Por lo tanto, aquí corres un mayor riesgo. Entonces, si volvemos a las definiciones que estábamos hablando, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, dentro del mercado de capitales podemos tener muchísimos mayores rendimientos, pero los riesgos también suelen ser más altos. Pero la verdad es que existen diferentes estrategias con las cuales nosotros podemos bajar ese grado de riesgo en el mercado de capitales. ¿Y cómo nosotros podemos comprar acciones? Bueno, para que nosotros podamos comprar acciones, primero debemos de tener muy en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores y qué es una casa de bolsa? Porque no son lo mismo. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Es el lugar donde se llevan a cabo diferentes operaciones. Pero para que esto nos pueda quedar un poquito más claro, vamos a poner un ejemplo. Quiero que te imagines el mercado que queda cerca de tu casa. O sea, sí, ese mercado tal cual. Bueno, tú cuando dices de que, ocupo comprar tal cosa para la comida, cuando tú ya analizaste, hiciste una estrategia de qué era lo que ibas a hacer de comida. Ok, dices, me falta tal cosa, lo voy a ir a comprar al mercado. Al momento en el que tú haces esto, tú eres consciente que el mercado es solamente el lugar, que el mercado no es el que te va a vender las cosas, sino que el mercado solamente es el lugar donde tú puedes ir a encontrar esas cosas que tú necesitas. En la Bolsa Mexicana de Valores
valores pasa exactamente igual. La Bolsa Mexicana de Valores es solamente el lugar donde pasan las operaciones. La Bolsa Mexicana de Valores no compra ni vende acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo como inversionistas no es como que vamos a ir a la Bolsa Mexicana de Valores a querer comprar las acciones. Claro que no. Para esto nosotros necesitamos un intermediario que esté regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, ocupamos una casa de bolsa que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, al momento en el que yo hago un contrato con esa casa de bolsa que ya me cercioré que está regulada, ahí es cuando yo ya puedo comprar o vender dependiendo de la estrategia que tenga. Sé que a lo mejor puedo sonar un poquito repetitiva, pero prefiero sonar repetitiva a que nos vaya a quedar alguna duda, porque si tú y yo ya estamos metidos en esto, pues hay que meternos bien. Entonces, en resumidas cuentas, la Bolsa Mexicana de Valores es el lugar donde se llevan las operaciones. La Bolsa Mexicana de Valores no compra ni vende. Nosotros, para poder comprar o vender alguna acción o algún instrumento que se pueda hacer ahí, lo que necesitamos hacer es contratar una casa de bolsa que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al momento en el que yo ya tengo mi casa de bolsa que está regulada, es cuando yo puedo hacer mis diferentes estrategias con los instrumentos que puedo encontrar en ellas. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser una comparación entre el mercado de capitales y el mercado de deuda. Mercado de deuda es cuando yo presto mi dinero y se comprometen conmigo a regresarme en una fecha determinada mi dinero más un rendimiento. Mercado de capitales. Al momento en el que yo invierto aquí, me hago socio de la empresa. Por lo tanto, si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Si a la empresa le va mal, pues a mí me va mal. Mi ganancia en el mercado de deuda son los intereses que yo ya conozco desde el principio que me van a dar. Mi ganancia en el mercado de capital es por medio de dividendos o por ganancia de capital. El plazo de inversión en el mercado de deuda suele ser a corto plazo, aunque aquí también podemos encontrar inversiones de mediano o corto plazo. El plazo de inversiones en el mercado de capitales para poder tener mayores ganancias suele ser a largo plazo. En el mercado de deuda, como suele ser un menor riesgo, los rendimientos suelen ser menores. En el mercado de capitales, como el riesgo es mayor, por lo tanto el rendimiento suele ser mayor. Espero que esta información que acabas de ver verdaderamente te pueda dar esa introducción a este mundo tan maravilloso que son las inversiones. Si te gustaría aprender muchísimo más sobre ellas y que te lo expliquen paso a paso, te invito a que te suscribas a este canal. También a que actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos que estaré publicando próximamente. También, si crees que esta información le puede ayudar a alguien, se la puedes compartir. Nos vemos a la próxima.